trabajando para el año pasado con los chicos el tema de la suma de ángulos interiores de un triángulo. Todo a través de una imagen. Yo les di un logo que tenían que ir pintando. Bueno, empezamos con el significado, un triángulo, qué significa la palabra tri, que viene de tres lados, entonces de 3 lados, 3 ángulos, recordando las características, si tiene 3 lados, si tiene 3 ángulos, va a tener 3 vértices, 3 ángulos externos, y después ver la clasificación, así como en lengua clasificamos palabras, también en matemática clasificamos triángulos, de acuerdo a cómo son sus lados, si son todos iguales, si son todos distintos, o tiene 2 lados iguales y uno que es distinto, y sus ángulos. Ajá. Si hay alguno que mide más de 90, si mide 90, si mide menos de 90. Y ellos miden con el transportador, grados hexadesimales. Sí, todavía estamos como trabajando eso, que cuesta un poco ver desde dónde, de acuerdo de cómo quiero abrir el ángulo, de qué lado, porque viste que el transportador tiene de 0 a 180 y a su vez de 180 a 0. ¿Vos me estás hablando de qué grado? ¿Sexto les cuesta? ¿O quinto? ¿Cuánto trabajaste el año pasado? Empezamos en quinto y sigue costando, en sexto. Que estoy preparando un trabajo práctico para que trabajen eso, de que si el vértice lo pongo del lado derecho, tengo que mirar el 0 del lado izquierdo, porque lo abro para allá. Claro. Y si está, cómo trabajar eso. La barrida del ángulo. Digamos. Claro, igual a simple vista, en un triángulo se dan cuenta si está abierto más de 90 o menos. Bien. Para poder clasificarlo en acutángulo, obtusángulo o rectángulo. Eso cuesta el trazado, pero después... ¿La medida? Claro, saber la medida. Pero después a simple vista, con un triángulo se dan cuenta si es más de 90 o menos. A ver, y los chicos cuando trabajan esto, básicamente, ¿cómo lo haces? ¿Vos les das una propuesta X? O sea, ¿les trajiste algún material para que ellos vean? ¿Tenían que observar a partir de un dibujo? ¿Cuál sería así la consigna con la cual ellos comenzaron a trabajar el contenido de la suma de los ángulos interiores? Lo que pasa es, como yo haberlos tenido el año pasado, era recordando todo lo que habíamos visto. Empezando con una figura, poniéndola en el pizarrón, un triángulo, cualquiera, no importa, y a ver qué nos acordábamos, qué características podíamos sacar mirando esto. Entonces empezaban a salir los lados, la cantidad de lados, se iban acordando que un externo y un interno forman un ángulo llano. Al ser adyacentes, entonces suman 180 grados. Se iban acordando eso, y ya sabían que los ángulos internos sumaban 180 grados. Claro, ya lo habían planteado. Ya lo habíamos planteado. Claro. Y cuando vos le planteaste la figura, sí. ¿Qué triángulo trazaste? O sea, ¿vos trazaste en el pizarrón? Sí, yo lo tracé. ¿A qué se llama un triángulo común? Un isósceles. Por ejemplo. Claro, que no esté invertido, nada. O sea, de manera vertical, que la base esté... Partiste de eso. Claro, sí. ¿Por qué elegiste uno que esté con la base, digamos, apoyada en una línea horizontal, que puede ser un renglón? Claro, para después irles dando vuelta ese triángulo, para que vean de que si está común en vertical, o si pongo mirando hacia abajo, iba también a hacer un triángulo. Perfecto. Y con respecto a las actividades, ¿ellos trabajaron en algún momento solos, en pareja, perdón, o en grupo, o en general trabajan Generalmente individual? trabajan individual. Ajá. Lo que hago es hacer como voy buscando distintas maneras. O les doy el problema y a ver cómo lo pueden hacer solos, o lo leemos juntos, tratamos de pensarlo juntos y después lo hacen solos. Ahí también es el que, bueno, si me olvidé lo que habíamos dicho, solo tratar de poder pensarlo, a ver qué pudimos, a ver, pero que no siempre sea así, porque si no copian directamente y no.
porque estuve trabajando hace poco con cuadriláteros, con las diagonales, condiciones de las diagonales. Y ellos tenían que ver a qué cuadrilátero correspondería. O sea, vos le dabas trazar las diagonales que tengan tales características, que formen ángulo de tanto. Tenían que dibujar, después construir el cuadrilátero, pero te daba una serie de condiciones de las diagonales y tenían que saber qué cuadrilátero tenía que hacer y después construirlo. Entonces, lo que hicimos juntos fue leer la condición bien y con la teoría que ya habíamos trabajado, sacar un esquema de teoría que teníamos, cuál cuadrilátero podría ser. Entonces decíamos el nombre, un rombo. Bien, seguíamos así con todos y después solos tenían que ponerse a construir cada uno de ellos. Y ahí pasa del que si estuvo escuchando, si no estuvo escuchando, si, ay, me olvidé cuál era. Bueno, pensar. Tiene las diagonales, son perpendiculares. Bien, ¿cuál puede ser? ¿Cuál de todos podría ser? Y volver a la idea es volver a la teoría, pensar en esas diagonales que tanto cuesta y poder construir. Para después darles, también en los triángulos, que le daba la altura y a través de la altura poder construir triángulos, o les dabas un lado o la medida de un lado. Trabajé mucho el comprendido, esto que cuesta, te dice construir un triángulo con un ángulo de 50, un ángulo de 70 grados, y que el lado comprendido sea de 4 centímetros. Bien, ¿qué significa comprendido? Esto que es entre. Bien, entonces, los dos vértices de este lado de 4 centímetros, podemos construir el ángulo de 70 de un lado, el ángulo de 50 del otro. Pero como para ir un pasito más, que no sea construir un isósceles, construir un rectángulo. De los rectángulos ya hablamos de catetos. No di teorema, pero ya estamos sabiendo qué son los catetos, ya saben qué son los catetos y qué es la hipotenusa. Entonces te digo, construir un rectángulo que los catetos midan 4 centímetros. Entonces ¿tenés un grupo que se larga a trabajar? Muchos chicos que les cuesta, que no les interese. Les cuesta mucho el sentarse a pensarlo. Lo leemos juntos y lo podemos leer juntos y después se te hace la cola de pago fácil, lo digo yo. Entonces te viene a preguntar, ¿y esto? Pero acordate que dijimos... O sea, les falta el hábito de ponerse a desafiar el conocimiento que está ahí. Porque no lo quieren, no sé si es porque no lo quieren hacer mal o porque no lo quieren hacer 2 veces. Que también pasa esto. Entonces, es más fácil preguntarle al que siempre lo hace bien o a la seño para hacerlo una vez y ya está. Porque no tanto a veces a mí, porque yo digo, bueno, hacelo como te parece. Pensás, si para vos así, listo, después lo ves vos, ¿no? Y esto implica que después tenemos que leerlo y eso, y si está mal tenés que volver a hacerlo. Claro. En tan cambio el compañero me dice la respuesta correcta. Sí, es ese, o no, mira, es este. Ok. Los chicos hicieron la actividad de ángulos interiores que... ¿Esta? Sí. ¿Y en general cómo fue? Ahora, cuando hicimos el examen, no fue bien. No fue bien. No, pero ahora estuvimos trabajando con esto porque les costaba, nunca habíamos trabajado dentro de un cuadrilátero, un triángulo. Saben de que al trazar una de las diagonales se forma un triángulo, se forman 2 triángulos, por eso suman 360 grados. Pero no de esta medida, estuvimos trabajando mucho últimamente y van viendo. ¿Se animan a pensarlo? Sí, más con los paralelogramos, vimos las características, que los opuestos son iguales, entonces si este mide 80, este va a medir 80, que los consecutivos miden 180, eso era algo que no sabían. Entonces dicen, bueno, si este mide 80, este va a medir 100. Entonces el opuesto mide 100 también y este mide 80. Entonces yo les pongo un triángulo y directamente lo que hacen es sacar todos los lados de cada uno de los triángulos para poder sacar eso. Porque si justo está
si justo el que me pide es este, saben que los tres juntos suman 180, porque forman un llano, eso lo tienen re claro. Entonces empiezan a sacar los opuestos, después te van quedando dos para tres. ¿Todo eso fue posterior al examen? Todo esto fue posterior, sí. Porque en quinto yo me dediqué más que nada a ver cuadriláteros y triángulos. Ahora los estoy mezclando. Cuadriláteros, recordamos triángulos, recordamos cuadriláteros, los mezclamos. No sé, ¿no? Me pregunto, sí, ¿por qué será que a los chicos, si vos no se los dabas, ellos no se animaban a pensarlo? No sí. lo sé, te pregunto No. como... Porque en realidad viéndolo y sabiendo las propiedades de un rectángulo, porque tampoco era un paralelogramo, que es más difícil. Ya un rectángulo, sabiendo que los lados, los ángulos miden 90, tranquilamente podían resolverlo. Porque ahora lo hacen mucho más difíciles. Y ellos hacen con minutos y segundos. Ellos no o sea, sería bueno que vos les preguntes por ahí, digo, no se me ocurre, preguntarles qué pensaron que se equivocaron, o sea, volver sobre el error, ¿no? Digo yo como eso, y también alternativa. capaz que la manera en que está hecho. Digamos, con opciones yo nunca trabajé. Siempre era eso, y bueno, acá, allá el ángulo, también tiene que ver la manera en cómo uno lo presenta. Claro. Tendríamos, ahora, si yo les pongo esta figura y les digo, sacá el ángulo L, o 1, el ángulo 1, sí. 1. A ver cómo lo hacen. Volver a presentárselo. ¿Y con séptimo? Con séptimo... Ellos también lo hicieron. Sí. Y también de fue mal. Tuvieron su dificultad. Su dificultad. ¿No? Creo que más en séptimo tiene que ver con el trabajo de las diagonales. El que decía, si las diagonales se cortan en el punto medio... El problema 14. ¿Cuántos paralelogramos diferentes se pueden construir con lados? No, este no. Había uno que hablaba de las diagonales. Si un cuadrilátero tiene sus diagonales iguales y que se cortan en el punto medio, seguro es un rectángulo, un rombo, un romboide, un trapecio. Esto, el trabajo con las diagonales, porque cuesta mucho el trabajar con las diagonales, no el trazarlo. Ahora, ¿ellos tenían una hoja extra para hacer todas las...? No. Podían tener si querían, podían sacar y trazar y hacer... lo actitudinal también tiene que ver, porque no es solamente... Sabían que esto no iba con nota, no iba a modificar la nota de los boletines, nada. Entonces a ver, me parece que estoy medio en duda. Tiro este. Claro, fue azaroso más que un razonamiento aplicado. Hubo un pensamiento, sí, pero tampoco con tanta dedicación. Claro, no hubo ninguna como validación. Yo veo, cuando se hace una prueba. Claro, se me ocurre esto y lo quiero validar. Entonces constato, a ver, si esto por esto, entonces debieran ser 1 o 2 o 3 o lo que sea. Porque yo veo séptimo que di ecuaciones y ellos en la prueba te hacían la verificación, aunque no la pidas, para estar seguros de que resolvieron bien la ecuación. Entonces, ¿cómo ahí lo pudieron hacer y acá no? Y acá no. Claro. Sí, son situaciones contextuales diferentes. Cuando ellos tienen que resolver un problema, suponte, ¿interactúan con los compañeros? ¿Se limitan solo a copiar del que lo sabe hacer? ¿O se preguntan, o sea, qué tipo de funcionamiento tienen? Tenés de todo tipo. Tenés el que directamente copia del que está al lado. Tenés el que piensa, viene, te pregunta, va o le pregunta al compañero, como que se hacen un diálogo y van pensando juntos, que eso está bueno, sí, y el que viene y te pregunta, entonces uno le va como haciéndole otras preguntas, ¿no? Claro, le repregunta sobre claro, o sea, ¿vos? En vez de decirle sí, no, pero ¿te parece sí? O
es volver a la teoría, porque es esto de que es más fácil preguntar y no volver a la teoría que ahí está, ¿no? Fíjate en el machete, por ejemplo, que está en el libro de Brodmann, en el que usamos, ahí tenés el machete, léelo, fíjate, y algunas cosas son palabras, hay muy poco vocabulario, por ejemplo, esto de perpendicular. ¿Qué significa perpendicular? Cuando veamos las alturas del triángulo, ¿no? ¿Cómo trazo las alturas? Y tengo que bajar, para eso me sirve la escuadra de manera perpendicular. ¿Y qué es perpendicular? Entonces el explicarle, agarrar con la escuadra, porque yo tengo grande pizarrón, ¿no? De que lo importante es que para que baje de manera perpendicular tiene que formar el ángulo de 90 grados. Y para eso me sirve la parte de atrás de la escuadra, que ya tiene el ángulo marcado, ¿no? Eso o las palabras que estoy tratando de poner congruentes. ¿Qué dice congruentes? ¿Qué significará congruentes? Consecutivos. Y todo eso, digo, ¿no? ¿Cómo se puede salvar? Porque por ahí son conocimientos que los chicos o tendrían que tener, o si están ahí y vos ya los registrás como que vienen dando vuelta y que te pueden seguir jorobando para el año que viene, incluso para el otro año, qué sé yo. Bueno, ¿cómo, no? Porque adyacentes lo mismo, quizás hoy por hoy ya lo saben, pero digo, la primera vez que se lo de todos los días, ¿no? El empezar todos los días poniendo un cuadrilátero o un triángulo y empezar como a, bueno, si quiero averiguar esto, ¿cómo tengo que hacer? Si quiero trazar los ángulos externos. Claro. ¿Cómo trazo un ángulo externo? Si la línea si el lado viene para este lado y te lo trazan para allá, no, tengo que seguir, continúo la línea, continúo el lado, ¿no? Como esas cosas, el trazar las alturas todos los días es un volver a hacerme todo. Bueno, y si yo quería, a ver, me ayudan, ¿no? Siempre es uno que se pone en que no se acuerda. Y si yo quería sacar el ángulo interno teniendo el ángulo externo, ¿cómo podía ser? Entonces te dicen... ¿Haces puesta en común después? Sí. O sea, ¿cómo se hace la resolución? Y bueno, buscamos la respuesta. Depende de la actividad. Ajá. Al principio sí. Cuando estamos recordando todos juntos, armando todos juntos, sí. Tratamos de ir pensando, o al final tratar de hacer una conclusión todos juntos. A eso voy, digamos. Vos hablas de un momento a veces de explicación compartiendo con todos el grupo. Pero también es importante la ejercitación y el trabajo solo. Bien, a ver, ¿cómo te puedes dar cuenta de esto? No te pongo cómo son los lados, porque trabajamos que para ponerle que son iguales hacemos la misma línea. Le ponemos una linita y 2 linitas al que es distinto. Ahora yo te doy 3 números de ángulos distintos. ¿Vos podés saber que si es escaleno, teniendo solamente los ángulos? Entonces el pensar, si tengo 3 ángulos distintos, ¿van a ser iguales los lados? No, van a ser 3 lados distintos. Entonces, como ir trabajando con eso. Ese razonamiento, ¿arriban ellos o primero se ponen la puesta en común y después los largas a la actividad? Hacemos en común primero. Una parte, ¿no? Un cuadro en el que tenés triángulo ABC. A mide tanto, B mide tanto. Tenés que averiguar C y según eso clasificar según sus lados y según sus ángulos. Hacemos el primero juntos, bien. Bueno, ¿cómo tendría que hacer? Y puedo sumar los 2 y restárselo a 180. Bueno, bien. Y ahora, con estos datos, ¿puedo sacar los lados y los ángulos? ¿Cómo serían? Me dieron 3 ángulos distintos. Entonces, según sus lados, ¿cómo va a ser? Escaleno, bien. Recuerden, ¿por qué es escaleno? Y porque el escaleno tiene todos sus lados distintos. Bien. Y según sus ángulos, ¿qué tengo que mirar? Tengo que mirar cuánto miden. Bien. ¿Hay alguno que mide 90? No. Entonces, ¿qué no va a ser? Por observación. No va a ser rectángulo. Sí. Como tratar de ir invirtiendo. ¿Le doy la definición y que me den la palabra o le doy la palabra y que me den la definición? Como para trabajar las dos maneras. Bien, ¿hay alguno que mida más de 90? Sí, el B. Entonces, ¿qué va a hacer? Y va a ser obtusángulo. Bien.
para el obtusángulo, puede trabajar esto. ¿Puedo tener 2 obtusos en un triángulo? Y no. ¿Por qué? Porque si no, se me va a pasar de 180. ¿El por qué se lo das vos? Bueno, siempre es de ellos. O un verdadero falso, y que vayan pensando juntos, si es necesario construirlos. O les di uno que eran distintas personas que estaban haciendo un juego de construir triángulos, ¿no? Que después hicimos, en grupitos se pusieron, hicieron características de triángulos, sí, y que se iban pasando otros grupitos para ver si es verdadero o falso. Entonces iban marcando bien. Dijo, tenemos Ernestina, Agostina, Martín y Lucas. Martín dijo que su triángulo es así. Agostina dijo que su triángulo es así. Y él dijo, bien, a ver, ¿es verdadero o falso lo que dice? ¿Está bien o no? Entonces iban marcando los que eran falsos y los verdaderos tenían que construirlos a través de los datos que estaban ahí. ¿Y ellos pueden dar cuenta de por qué es verdadero o por qué es falso? Sí, te dicen, porque sumé los ángulos y me pasaban de 180, o ya 2 obtusos no pueden ser. Sí, saben que pueden ser 3 agudos, 2 agudos y un obtuso, o uno recto y 2 agudos. Correcto. Ya van sabiendo Bien. las distintas maneras. ¿Cómo registran las conclusiones, por ejemplo, o la síntesis, el enunciado final del contenido cuando van arribando, una vez que va llegando a conclusiones como esto, ¿no? La suma, o sea, lo que sería el enunciado de la propiedad, la suma de los ángulos ulteriores es igual a... Los vamos construyendo juntos en el pizarrón. Ajá, y después lo registran en sus carpetas. Y después lo ponen en sus carpetas, claro, la fecha, título y como teoría. Okay. Lo que hicimos la otra vez, por ejemplo, era que tenía que ver, ay, se me olvidó, que si los rectángulos, los lados del rectángulo, las alturas del rectángulo, sí, concuerdan con los lados del rectángulo. Entonces, digamos, 2 de sus alturas concuerdan con 2 de sus lados. Bien. Eso, ahí tenían 2 actividades, porque estaba trabajando con 2 libros. Esto lo planteaba el de Brockman, el de matemática en sexto, y yo lo había sacado de la línea nueva que sacó de los matemáticos de sexto. Entonces les di primero esta actividad. Bueno, a ver solos qué pensaron. Algunos iban contestando que sí, otros iban contestando que no, que iban poniendo el porqué, algunos lo dibujaban, otros no, y los dejamos ahí. Les entregué la fotocopia que tenía de vuelta. Ahí construimos un triángulo rectángulo. Entonces ellos me iban haciendo de guías para ver cómo se trazaban las alturas de ese triángulo rectángulo. Entonces me iban diciendo, bueno, ¿dónde tengo la escuadra? ¿Dónde tengo que apoyar? Si quiero sacar este puntito, este vértice. Entonces decían, bueno, tenés que apoyarlo en el lado y vamos trazando con un color. Y decimos, no, bueno, yo no puedo dar vuelta la hoja como hacen ustedes. El pizarrón no lo puedo dar vuelta. Bueno, entonces, me iban diciendo la posición y íbamos trazando así. Y se dieron cuenta que, a ver, pensemos en esto, 2 de sus alturas concuerdan con sus lados. Sí, me dijeron todos, bien, porque estaban marcados ya con las tizas de colores. Bien, y es lo mismo si este rectángulo es equilátero, isósceles o escaleno. ¿Qué es lo importante para que siempre estas 2 alturas concuerden con los lados y que tenga que ser rectángulo? Bien, ¿se acuerdan la actividad que hicimos antes? Que me estaban preguntando. Bien, ¿cómo la responderíamos? Entonces, que sí, que 2 de sus alturas concuerdan con sus lados, y no importa si es isósceles, escaleno o equilátero, siempre. Lo importante es que, pero así todo verbal, después ellos tienen como que plasmarlo, porque también esto del poder escuchar, registrar y reformular, ¿no? Después lo hablamos así todos juntos y después fueron de vuelta a la fotocopia y
Los que ya lo tenían Nunca- bien completaron bien. y los que no lo arreglaron. Nunca se dio que te digan, por ejemplo, no, a mí me parece que no es así. ¿Te cuestionen a vos? Sí, no hay ningún... Y lo vemos juntos. Y preguntamos a todos, bien, bueno, ella dice así. Y a veces pasa que sacan mecanismos que yo, la verdad, no se me ocurrió. Bien, perfecto, a ver, mirá, hicimos... tal lo hizo así. ¿Qué les parece? Bueno, lo tienen ahí en el pizarrón, lo pueden usar, no lo pueden usar. Eso es gusto de cada uno, digamos, lo que le resulte más fácil. Ajá. O vienen y les preguntan, y yo tengo otra distinta, y le digo, ¿y si lo hago así? ¿Qué te parece? ¿Va o no va? ¿Resulta o no resulta? A ver, probalo, fíjate. Entonces también es eso, es un trabajo en conjunto, pero a la vez personalizado. Ah, perfecto. Porque tenés distintos chicos que van entendiendo de distintas maneras y decís, bueno, listo, pudo lograr esto, me quedo con esto. Definitivamente. A ella que se le ocurrió esta manera, bueno, yo le agrego otra a ver cómo lo va haciendo, a ver si lo puede sacar. Entonces vamos con esas maneras. Bueno, ¿y la evaluación final cómo se las haces o se la hiciste? Mejor dicho, ¿cómo Sí. se la hiciste? ¿Cómo la hubieras implementado o lo implementaste? Lo que hice, bueno, una serie de distintas actividades que vayan también relacionando. Al principio un poco de teoría con esto para trabajar este tipo de herramientas que no están acostumbrados, ponerle, bueno, la suma de los ángulos internos de un triángulo son 180, 360, 540. Marca cuál es el que corresponde, porque no es empezar a trabajar con este Claro, sistema por que choice, ellos, por claro, selección. a un poquito de teoría con eso. Yo trabajaba con mucha teoría aplicada, no con teoría que tengan que escribir o que tengan que marcar, que ahí hay mucha teoría para marcar. Yo lo aplicaba, digo, bueno, bien, entonces hago esto. Un ángulo externo más un ángulo interno suman. Claro, sobre todo lo que ya mismo. estamos hablando de los últimos grados, sexto, Claro. séptimo. Y después era para que puedan ver si pueden diferenciar un obtusángulo, un rectángulo. Entonces marca, pinta con verde los obtusángulos. Se formaba un dibujito. Después directamente un gráfico con muchos triángulos juntos, compartiendo lados y eso. Y según eso y según la observación, poder sacar cómo son sus lados y cómo son sus ángulos.